Hoy vamos a hablar de autocuidado en las infancias. Creo que es una situación muy importante ahora que nos estamos enfrentando a estas dudas sobre si volvemos o no volvemos a clases. Bueno, nosotros no, sino los niños. Y cómo, qué condiciones o qué situaciones puedan estar relacionadas con esto y cómo poder identificar algunas situaciones de riesgo. Y para esto, igual de CONADIC, bueno, no de SAP todavía, de SAP nos acompaña la doctora Paulina Vázquez, Paulina Vázquez Jaime. Ella es psiquiatra infantil y de la adolescencia. Ella trabaja en los servicios de atención psiquiátrica y es una gran compañera en varios puntos de los que nosotros trabajamos para todo este proyecto de la reconversión de los servicios de salud mental. Entonces, pues bueno, insisto, les pido que sus preguntas las vayan poniendo en el chat. Vamos a dar inicio y pues bueno, Paulina, muchas gracias por haber aceptado esta presentación. No, pues muchas gracias a ti por invitarme. Es para mí un placer estar aquí platicando con todos ustedes sobre este tema tan importante que es la salud mental y autocuidado en las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, espero que la información que les transmite el día de hoy sea de ayuda y pues cualquier duda pueden irla haciendo a lo largo de la misma. Bueno, esta pues es la definición de la salud que todos conocemos. La salud pues es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, y eso es súper importante cuando hablamos de salud mental, porque cuando hablamos de salud mental tenemos que siempre comenzar a hablar de prevención de la misma y desde esta perspectiva en salud mental influyen los tres factores y los tres panoramas, tanto físico, mental, pero también social. Esto va a ser súper importante para poder hablar de la misma. Cuando hablamos de salud mental, seguramente ya lo han platicado en sesiones anteriores, pues el autocuidado es la base de la salud mental. Y en los niños y niñas esto no es diferente. Entonces tenemos que empezar y enseñarles a los niños y a las niñas y a los adolescentes a cuidar por medio de esta cuestión individual y autónoma de lo que es la salud. Y va a influir también, como la salud en general, procesos psicológicos, orgánicos, relacionales y personales que van a llevar al individuo a poder tener un mejor funcionamiento y un disfrute en la sobrevivencia digna de la vida como tal. La salud mental, pues, es el estado de completo de bienestar en el cual la persona puede vivir y trabajar y contribuir en su comunidad, básicamente enfrentando los estresores de la vida en general. La salud va a estar determinada por múltiples factores y, como sabemos, y es algo que tenemos que repetirnos todo el tiempo, pues no hay salud sin salud mental. La salud mental va a ser importante porque va a ayudar justamente a enfrentar el estrés normal de la vida. Todos los días nos enfrentamos a diferentes situaciones, desde el tráfico de la ciudad hasta cuestiones individuales e incluso enfermedades que van a generar estrés, y entre mejores herramientas tengamos para afrontarlos, mejor vamos a poder salir de forma adecuada de estos. La salud mental también va a implicar estar físicamente saludable. Sabemos ahora que las actividades físicas van a tener un impacto súper importante en la salud mental, y las actividades de relajación también. Las relaciones sanas van a ser importantes. Va a haber también situaciones en los que quizá estas redes de apoyo van a llevarnos a poder enfrentar estresores y a poder tener una mejor salud mental. Incluso hay estudios que nos dicen que tener amigos y relaciones sociales adecuadas nos protegen de tener depresión. Y la salud mental también va a ayudarnos a contribuir de forma significativa a nuestra comunidad. Entonces, cada situación que vayamos emprendiendo va a llevar a que nuestra salud mental sea mejor y en general la salud. Y bueno, esto va a llevar a que podamos trabajar productivamente y alcanzar un completo potencial, que sería el fin último de cada uno de nosotros. Entonces, es por esto que tenemos que voltear siempre a ver la salud mental como tal. Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, tenemos que considerar que la familia va a ser una de las influencias más importantes para ellos, sobre todo los cuidadores principales, no necesariamente los padres, pero sí las personas que están encargadas de ellos. Van a ayudarles a los niños a sobrevivir y a ver el mundo de una forma específica. Entonces, como adultos tenemos que tener bien claro que vamos a impactar de forma directa en el desarrollo de ellos, porque además en casa o por medio de los cuidadores principales va a ser donde vamos a aprender las normas, las reglas y los límites para ir posteriormente poniéndolos a nosotros mismos cuando somos adultos. Por lo tanto, tenemos que fomentar todas estas situaciones desde la familia.
La familia también va a ejemplificar comportamientos responsables. Sabemos que no solamente es decirle al niño y la niña o a los adolescentes qué puede y qué no puede hacer, sino también siempre van a estar observando a los adultos y a los cuidadores. Por lo tanto, son de donde aprenden. Y también la familia va a ser y los cuidadores van a ser súper importantes para identificar señales de que hay alguna situación que pudiera estar generando alguna alteración tanto de salud física como mental en los niños. Entonces, al final, la primera red social que tienen los pequeños va a ser súper importante para la salud mental de ellos. Perdón. Cuando hablamos justamente de salud mental en niñas, niños y adolescentes, tenemos que tener bien claro que se busca principalmente que logren un adecuado desarrollo en la infancia y adolescencia. Entonces, seguramente, todas las cuestiones de desarrollo que ya vamos identificando a lo largo de los primeros años de vida van a generar un impacto importante en la salud mental. Entonces, desde la psiquiatría infantil siempre preguntamos todo lo que va alrededor del nacimiento, incluso de los niños, incluso antes del nacimiento con respecto a los padres. Y todo esto va a tener un impacto directo en la salud mental de esos pequeños y pequeñas. Entonces, tenemos que identificar y el primer dato de alarma va a ser el adecuado desarrollo que tengan de los hitos en general, ¿no? Desde la cuestión psicomotora, el lenguaje, las emociones, la cuestión social, cómo se van adaptando al medio. Primero dentro del hogar y posteriormente en la escuela y posteriormente con los amigos y el trabajo. De esta forma, se irán identificando situaciones en las que podemos prevenir cuestiones en la salud mental de las niñas, la infancia y la adolescencia. También es importante que se busque lograr una calidad en los cuidados, y no necesariamente en los cuidados básicos sino también en los cuidados afectivos para ellos, ¿no? Es importante desde muy pequeños que aprendamos a identificar cuáles son las necesidades que van teniendo las niñas y los niños para que de esta forma podamos conocerlos mejor. Al ratito que hablemos un poco más de la teoría del vínculo y por qué esto es importante en el impacto de la salud mental, podremos identificar cómo hacerlo. Es importante que vayamos fomentando la estimulación y el aprendizaje. Entre más gusto encuentren en la cuestión de aprender, también va a ser importante para ellos y podrán lograr un mejor desarrollo. Todo esto, tanto las cuestiones del desarrollo que conocemos, la calidad de los cuidados y la estimulación en el aprendizaje, va a ser trascendental para el bienestar de ellos y para poder lograr un mejor potencial en los adultos. Por lo tanto, cuando ellos sean adultos. Por lo tanto, tenemos que tener bien claro que como adultos debemos cuidar lo mejor posible de las niñas, de las infancias y de las adolescentes para que en el futuro puedan tener un mejor impacto en nuestra sociedad. Como dicen por ahí, los niños son el futuro de nuestra sociedad. Entonces, bueno, cuando hablamos de autocuidado, probablemente en algunas otras sesiones ya les han hablado del mismo, pero es importante tener la definición, ¿no? El autocuidado va a ser el acto de mantener la vida asegurando la satisfacción a través de un conjunto de necesidades indispensables para el adecuado desarrollo del individuo. O sea, debe hacer énfasis en la optimización de habilidades personales como tal, y también en el fortalecimiento de la acción comunitaria, que es algo que estamos intentando, pues, en este momento hacer muchísimo énfasis, ¿no? Esto va a generar muchísimas bases para los niños, las niñas y los adultos como tal. Y es necesario que destaquemos la responsabilidad del individuo en la solución de sus propios problemas, pero también del impacto que tienen en la solución de los problemas en la comunidad. Entonces, de esta forma podremos generar mucho mejor vinculación y muchas mayores redes de apoyo. El autocuidado va a abarcar dimensiones emocionales que tienen que ver con el reconocimiento de lo que sentimos y de las situaciones de estrés que nos generan malestar. En la dimensión física, lograr identificar cuando tenemos algún malestar específico, o también en la importancia de la actividad física dentro del autocuidado. En la cuestión intelectual, también por medio del aprendizaje. Y esto va a ser importante para desarrollar, como ya habíamos dicho antes, mejores habilidades afectivas, cognitivas y sociales. Y todo esto nos va a ayudar
a tener una mejor base en el autocuidado y por lo tanto una mejor salud. Y que podamos identificar también en el momento en el que algo no esté sucediendo adecuadamente o en el que algo esté fallando para poder también ir a tratamiento o a revisión en el momento indicado. Como en toda la parte en salud, la prevención y la identificación oportuna va a ser vital para el mejor pronóstico de los trastornos mentales, como en todas las enfermedades mentales. Cuidar la salud mental de los pequeños va a ser indispensable a lo largo del desarrollo, porque se ha encontrado que en varios estudios que algunos problemas mentales, y lo vemos en la clínica, se identifican o inician en la infancia y estos van a ir persistiendo a lo largo de la vida. Entonces, muchos pacientes o muchas personas que identificamos en la adultez con trastornos de ansiedad importantes o trastornos de conducta o incluso trastornos de consumo de sustancias o algunos otros pudieron haber tenido ciertas dificultades en la infancia que no fueron identificadas y que posteriormente se vuelven mucho más complejas. Por eso es importante hablar de salud mental en los niños, en las niñas y en los adolescentes. En los adolescentes, su bienestar ya no solo va a depender como tal de los adultos, a diferencia de cuando somos muy pequeños, en que sí dependemos completamente de nuestros cuidadores primarios y a partir de ellos aprendemos a identificar, a vivir y a identificar situaciones placenteras o no placenteras. Cuando somos adolescentes, pues eso ya va a depender mucho más incluso de ellos mismos o de otras circunstancias, ¿no? Y van a estar mucho más apegados a compañeros o a otras figuras importantes a diferencia de los padres. Los adolescentes van a tener mucho mayor conciencia y van a reconocer más las amenazas y el juicio y van a tener mucho mayor juicio. E incluso los adolescentes van a ir un poco en contra de las situaciones que han ido aprendiendo, ¿no? Teníamos por ahí, tenía una maestra en el Navarro que nos decía que aquel adolescente que no es rebelde había que buscar algo que estaba pasando ahí, porque la mayoría de los adolescentes van a ir en contra de lo que se ha ido enseñando, o por lo menos lo van a cuestionar. Entonces, eso también es importante, porque justo en la adolescencia es cuando van a empezar a identificar situaciones, van a fortalecer la identidad y van a empezar a convertirse en individuos autónomos. Entonces, los adolescentes van a vivir al máximo sus emociones y es ahí donde a veces podemos no estar seguros de si lo que está viviendo ese adolescente es normal o ya empezamos a hablar de alguna dificultad, sobre todo en cuestiones emocionales. Y esto es lo que vamos a ir considerando a lo largo también de la presentación. Los adolescentes pueden presentar cambios súbitos de humor y mientras estos no sean persistentes y generen alteraciones en sus entornos, probablemente pueda ser parte de la misma adolescencia. También pueden presentar alteraciones del apetito, sobre todo aumento del mismo o en algunas ocasiones disminución, pero hay que tener mucho cuidado acá porque justo en la adolescencia es donde pueden debutar los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces tenemos que tener o identificar esas alteraciones en el apetito, cómo están siendo y qué los está llevando a esta situación. Y en los horarios de sueño también, aunque actualmente los adolescentes pasan muchísimo tiempo en los videojuegos o en el internet y entonces pareciera que reducen sus horas de sueño, la realidad es que los adolescentes pues duermen mucho más que los adultos. Incluso hay adolescentes que requieren hasta 2 horas de sueño para poder sentirse cómodos y sentirse tranquilos y descansados. Entonces, también eso va a influir y no necesariamente va a ser algo de lo que tengamos que preocuparnos. ¿Qué vamos a identificar a lo largo o en diferencias entre adolescentes y niñas y niños? Pues bueno, principalmente los problemas de aprendizaje, problemas conductuales y emocionales, podemos identificarlos a lo largo del desarrollo. Lo importante de identificarlos a tiempo es que podemos empezar a prevenir situaciones, porque cuando hay problemas específicos y problemas que no mejoran, los niños, las niñas y los adolescentes pueden tener bajo rendimiento escolar que posteriormente los va a llevar a fracaso, deserción y a tener también menores oportunidades de trabajo en la vida y otros desenlaces negativos, como serían situaciones de riesgo en las que sí podemos ver en los adolescentes, por ejemplo, como sería el consumo de sustancias. Es importante reconocer que actualmente tenemos una dificultad con esta situación, ya que cada vez los adolescentes experimentan más tempranamente con sustancias, incluso entre los 12 y los 13 años hay niños y niñas que ya están experimentando con las mismas.
Las conductas suicidas también, y a lo mejor a ustedes les ha tocado mucho últimamente identificar situaciones como autolesiones, aunque no tengan, aunque sean autolesiones sin fines suicidas, pues también eso hace un factor de riesgo importante en los adolescentes. Las peleas constantes entre los jóvenes, el bullying, sobre todo en el acoso escolar, también puede ser un factor específico en estas edades, y los embarazos no deseados en las adolescentes. Entonces, hay que poder lograr identificar y prevenir estas situaciones que podrían llevar a cuestiones negativas, ya no poder desarrollarse completamente o desarrollar completamente la salud mental. Entonces, ¿por qué es importante hablar de salud mental también? Porque, bueno, los números no mienten y se sabe ahora que los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedad. Y las lesiones en los adolescentes aparecen aproximadamente en el entre los 10 y los 19 años. Entonces, cada vez estamos viendo más estas dificultades. La depresión es una de las causas principales de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes, y también es una de las causas principales de conducta suicida. Lamentablemente, la mitad de los trastornos mentales van a surgir antes de los 15 años, y hasta las 3/4 partes de los trastornos van a comenzar al principio de la edad adulta. Esto quiere decir que entre los 18 y los 25 años vamos a estar hablando de estas situaciones. Por eso es importante hablar de salud mental. También es importante hablar de salud mental porque el suicidio va a ser la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Y de las personas que se suicidan día con día y en el año, la mayoría de ellos van a ser jóvenes. Entonces, por eso tenemos que prevenir la salud mental. También es importante reconocer que 1 de cada 4 niños o niñas va a vivir con un cuidador que tiene una discapacidad psicosocial. Entonces, esto también va a ser un factor de riesgo. Entonces, recordemos que cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, no podemos hablar de ellos aisladamente. Siempre tenemos que ver el entorno familiar y el entorno social en el que están desenvolviéndose. ¿Por qué? Porque tener algún cuidador con discapacidad psicosocial también va a aumentar el riesgo de vivir con dificultades y tener menor acceso a los servicios de salud. Por lo tanto, va a ser un factor de riesgo para lograr una salud completa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que comenzar a identificar situaciones y tenemos que comenzar a hablar de los factores protectores que llevan a cuidar nuestra salud mental. Cuando los niños, niñas y juventudes se encuentran en un ambiente predecible y repetitivo, eso les va a permitir crecer más seguros, aprender mejor y lograr alcanzar su potencial. Y es por esto que muchas veces ahora que las escuelas cerraron o que solamente se está dando en algunos lugares incluso pues solamente se conectan o ven por televisión algunas horas del día la parte escolar, pues también eso genera mucha incertidumbre y también eso ha llevado a identificar que ahora estamos frente a mayores dificultades en el aprendizaje e incluso en la deserción escolar de los niños. Entonces, lo importante también como adultos y como personal que está a cargo de niños o que podemos identificar o tratar a las niñas, a los niños y a las juventudes, tenemos que siempre fomentar el ambiente seguro para ellos, para que puedan ir mejorando en muchas situaciones. La Organización Mundial de la Salud habla de la promoción de la salud mental y nos muestra que implica creación de condiciones individuales. No siempre tenemos que voltear a ver al individuo, pero también tenemos que ver qué está pasando alrededor de él y el ambiente en el que está creciendo para poder mejorar el desarrollo tanto psicológico como psicofisiológico. La promoción de la salud mental en niñas, niños y adolescentes va a depender en gran medida de estrategias de intervención en la infancia precoz. Entonces sí podemos identificar desde muy pequeñitos factores de riesgo que pueden influir para poder evitar situaciones específicas. Y es ahí el papel tan importante de la atención en los primeros años de vida. Un entorno estable que atienda las necesidades del niño va a ser súper importante. Esto le va a permitir protegerlo de amenazas y también crecer con mayor seguridad. Y de esta forma también podrá tener muchas más oportunidades de aprender, de tener apoyo emocional y de estimular el desarrollo en general. Entonces, eso es lo que se busca cuando hablamos de promoción de la salud mental en las niñas, los niños y los adolescentes. ¿Cuáles van a ser factores protectores importantes? Pues el bienestar emocional y psicológico, la cuestión en la que ellos puedan estar
identificando seguridad en sus vínculos, las competencias personales y sociales, y eso lo podemos identificar en el desarrollo específico, cómo van logrando los hitos del desarrollo, cuando alguno de ellos puede estar en retrasado, poder verlo como una situación que tenemos que identificar y ver las habilidades sociales que tienen, ¿no? La parentalidad efectiva o positiva de la que se habla ahora mucho, y los vínculos seguros van a ser primordiales para lograr un mejor desarrollo de ellos. Y la identidad comunitaria también va a ser un factor protector importante. Comunidades organizadas y con adecuados recursos van a lograr que los jóvenes puedan tener mayores herramientas para una mejor salud mental. Por lo tanto, pues va a ser necesario generar programas de prevención que involucren a la familia, a la comunidad y refuercen habilidades socioemocionales como tal. Debemos promover el desarrollo socioemocional saludable que se hace en los programas escolares actuales y también promover la resiliencia, que no es más que la capacidad que vamos teniendo las personas para adaptarnos a las dificultades que vamos presentando a lo largo de la vida. Y aunque hay personas que pueden ser más resilientes o menos resilientes por características de su personalidad, también es algo que podemos fomentar y enriquecer en todas las personas. Entonces también hay que promover esas situaciones. Que logren identificar por medio primero de los adultos y posteriormente ellos mismos y cómo identificar riesgos y cómo también poder afrontar esas dificultades y esos problemas, para que de esta forma puedan funcionar mejor en los diferentes ambientes. Reconocer también cuando haya factores importantes de suicidalidad o de emergencias en salud mental, como serían problemas de conducta, como serían episodios depresivos graves, trastornos de ansiedad importantes, o incluso ya algunas otras alteraciones que puedan generar mayor disconfort. Y lo que veníamos hablando desde la segunda diapositiva, la participación de las familias en los cuidados y en la ayuda para aliviar la angustia, utilizando habilidades de comunicación, va a ayudar muchísimo para fortalecer la salud mental de las infancias y de las adolescencias. Entonces, pues va a ser necesario desarrollar la autoestima, generar niveles de fortalecimiento y empoderamiento en los jóvenes. Por eso también ahora se tiene muchísimos programas que van directo a las juventudes para que ellos identifiquen sus capacidades y sus habilidades desde los primeros años y entonces puedan desarrollarse mejor. Favorecer el sentido de control personal, esto va a ser importante porque situaciones, por ejemplo, de dificultades en el control de impulsos o dificultades en situaciones relacionadas al autocontrol, pues van a generar mayores posibilidades de tomar conductas riesgosas. Desarrollar habilidades de movilización por medio de la actividad física, e impulsar prácticas de autoafirmación, de autovaloración, de autorreconocimiento y de autoexpresión para favorecer el desarrollo integral del individuo. Básicamente tenemos que enfocarnos en que ellos logren la autonomía y logren poder tomar decisiones de mejor forma. Y esto se va a hacer por medio de toda la red de apoyo que puedan tener de inicio, la red de cuidadores primarios que muchas veces pueden tener los niños. Cuando hablamos justamente de uno de los factores protectores principales, yo no puedo dejar o no hablar de lo que es la crianza basada en la teoría del apego, porque los vínculos afectivos van a ser muy importantes con relación a la autonomía y a la autoestima de los jóvenes. Entonces, el principal exponente de la teoría del apego fue John Bowlby, aunque hay otras personas que también lo han estudiado a lo largo del tiempo, entre ellas Mary Ainsworth, pero John Bowlby conceptualizó al apego o al vínculo y a las conductas maternas, que ahora también reconocemos como conductas de los cuidadores primarios, como una especie de características adaptativas que va a generar similitudes a lo largo de las culturas y va a proponer un modelo basado en conductas instintivas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Bowlby empezó a estudiar el apego o el vínculo, reconoció no solamente en los individuos, sino también en algunos mamíferos y en algunos otros animales, cómo los cuidados en los primeros momentos de vida iban a ser indispensables para después, bueno, que todos los cuidadores podían presentarlos y en todos los animales se podía identificar, y que esto iba a ser indispensable para el adecuado desarrollo. Pero también que en la cultura, de una forma u otra, todos los individuos, no importa en qué parte del mundo estemos, vamos a ir buscando estas figuras de apego.
No necesariamente desde los padres, pero sí de algún cuidador principal. Todas las personas nacemos y buscamos ser cuidados y deseados y amados. Y esto tiene que ser bidireccional y conforme vamos creciendo va a irse modificando. Los niños dependen completamente de sus cuidadores principales. Conforme vamos creciendo, esos cuidados ya no solo van a depender del otro, sino también van a depender de nosotros mismos. Y entonces los vínculos van a ser bidireccionales. Pero en la infancia y durante los primeros 6 años de vida, lo más importante va a ser el cuidado que se dé a los pequeños desde las personas que están más cerca de ellos, independientemente de quiénes sean. El apego de los niños se va a organizar por medio de un sistema de control que emerge de las interacciones del aprendizaje de las habilidades del niño mediante un ambiente que denomina cuidados ordinarios esperados. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber conductas exploratorias del niño desde bien pequeñito que van a fomentar la cercanía o el vínculo. Y va a depender de las características del niño que esto sea más fácil o más difícil. Y los cuidadores van a tener que identificar cuáles son esas necesidades para que puedan fomentar mejor ese vínculo seguro. El concepto de apego infantil va a estar relacionado o va a ser descrito como la seguridad en el apego. Esto quiere decir cómo cada uno de nosotros va a estar seguro de que va a haber alguien ahí para nosotros, una figura que pueda apoyarnos. Se considera que el niño va a estar apegado cuando busca proximidad y contacto hacia su cuidador específico en momentos de estrés. ¿Qué quiere decir esto? Que es normal que cuando se estresa un pequeño vaya directamente a buscar a la figura principal o al cuidador que esté cerca. Y esto puede ir cambiando dependiendo de la reacción que se tenga en ese momento. La función adaptativa principal de los vínculos de apego va a ser el poder sentirnos seguros en las relaciones íntimas. Esta seguridad nos va a permitir confiar y exponer nuestras vulnerabilidades, que eso también va a ser importante cuando hablamos de salud mental, porque a partir de ahí vamos a poder identificar situaciones que nos generen estrés. Decidí explicarles un poco cómo se forma esta parte, porque las otras partes del desarrollo y que son importantes en la salud mental, probablemente muchos ya las conocen y las han identificado desde otras áreas de la medicina, pero pocas veces hablamos de lo que es el vínculo de apego como tal. Entonces, el apego se va a desarrollar en los primeros 18 meses y durante los primeros 2 meses vamos a ver que los niños de forma instintiva, las niñas y las niñas o los bebés de forma instintiva van a buscar un cuidado hacia cualquier situación, hacia cualquier persona, hacia cualquier figura humana. Todos con igual probabilidad tienen la posibilidad de provocar reacciones emocionales en los niños, ¿no? No necesariamente tiene que ser mamá o papá o el abuelito o la abuelita. Todos vamos a tener estas posibilidades. Entre los 2 y los 7 meses, el apego sí se va a enfocar en un cuidador principal y entonces va a ir directamente hacia estas personas que ya conoce y va a buscarlas directamente para generar esa situación de apego. Entre los 7 y los 14 meses se van a empezar a desarrollar ya apegos específicos y entonces sí, por medio de habilidades motoras, pues se va a ir directamente hacia el cuidador principal. Y entonces es justamente cuando aparece la ansiedad de separación, que es algo normal y es parte del desarrollo emocional de los niños, ¿no? La ansiedad de separación es un indicador de Spitz súper importante en el desarrollo emocional de los pequeños y las pequeñas. Entonces, a veces no nos damos cuenta de esto, pero es habitual que los niños pequeños entre los 8 y los 14 meses, cuando se separan de su cuidador principal o se acercan personas que no conocen, va a haber un temor a extraños o van a llorar por la ansiedad de separación. Y posteriormente a los 2 años, pues ya van a ser conscientes de sus sentimientos, de las metas y planes de los demás y van a empezar a tomarlos en cuenta para formar actos propios. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de los 2 años los niños y las niñas ya van a ser capaces de alejarse del cuidador y de buscar otras situaciones exploratorias, pero siempre van a invitar al cuidador principal a que se acerque a ellos para poder lograrlo. Y también es importante reconocer o saber que los niños van a identificar la reacción de los cuidadores y entonces van a adaptarse a esta para desarrollarse con los demás. Entonces, si por ejemplo yo soy una cuidadora que tiendo a ponerme muy nerviosa cuando el niño, por ejemplo, está explorando lejos y se pone en una situación que para mí puede ser riesgosa, ese pequeño o pequeña puede identificar esa ansiedad y entonces a lo mejor
podría limitar esa exploración para no sentir la angustia que se forma en los vínculos como tal. Entonces ahí también va a ser importante reconocer que desde los 24 meses ya van a empezar a identificar también las emociones del entorno y esas van a influir en las propias emociones de ellos. Alan Shroffre explicaba cómo la relación de nuestros primeros vínculos y los va a impactar en los futuros. La relación de apego entre el niño y su cuidador es el núcleo alrededor del cual se estructuran todas las otras experiencias, independientemente del impacto que puedan tener. Por lo tanto, nos situamos en una posición en la que la experiencia a una edad temprana nunca se va a perder y muchas veces se va a transformar. Esto no quiere decir que va a ser estático. Afortunadamente ahora sabemos que el vínculo es algo dinámico. Probablemente situaciones que impactaron en la infancia van a tener relaciones a lo largo del tiempo, pero también va a ir dependiendo de las personas con las que aprendemos a vincularnos. La formación del apego o vínculo en los primeros años de vida y su fortalecimiento durante la infancia y la adolescencia va a mejorar la calidad de las relaciones, va a impactar en la autoestima y en la autonomía y va a apoyar en lo que se requiere para desarrollar nuestras habilidades como individuos. Aparentemente nos va a dar mucha mayor confianza para poder aprender y tener otras actividades diferentes a las relaciones interpersonales. ¿Qué va a ser importante también? Algo importante que tenemos que fomentar desde las escuelas y desde el hogar van a ser programas de habilidades para la vida, sobre todo ya en situaciones con los adolescentes. Destrezas para que niñas, niños y adolescentes logren un desarrollo saludable y puedan enfrentar los retos diarios, pues van a ser habilidades sociales, habilidades cognitivas y habilidades para el control de sus emociones. Por lo tanto, las habilidades de comunicación por medio de una comunicación asertiva, de cooperación y de trabajo en equipo van a ser vitales para que puedan desarrollarse mejor. Habilidades en la solución de problemas que van a aprender justamente desde los cuidadores primarios o desde los adultos que están con ellos, dividiendo o fraccionando las dificultades para que puedan tomar mejores decisiones, va a ser importante en el desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes. Fomentar un pensamiento creativo y crítico también va a ser parte importante de las herramientas que pueden obtener. Y todas estas pues van a poder tener un impacto directo en los individuos y muchas de ellas se pueden fomentar desde el entorno escolar. Las habilidades para el control de emociones pues van a consistir en aprendizajes de autocontrol, de poder detenerse, de poder manejar mejor el estrés y de fomentar su autoestima. Hay un estudio muy interesante en el que los niños pequeños en los primeros años de la primaria les ponían en el salón de clases, bueno, la maestra les puso chocolates sobre la banca y les dijo que tenían que esperar a que ella les permitiera tomar el chocolate. Muchos de esos niños no pudieron detenerse y se comieron el chocolate en el momento. Al final de la clase, la maestra les mostró o les dijo que aquellos que no habían tomado el chocolate o no se lo habían comido hasta esa hora iban a tener 2 chocolates. Y entonces se les dio otro chocolate y entonces tuvieron una gratificación. Al esperar tuvieron una mayor gratificación. Lo interesante de este estudio es que se vio longitudinalmente y se identificó que aquellos niños que habían logrado esperar tenían un mejor desempeño y situaciones de mayor éxito y mayor desarrollo en la edad adulta, a diferencia de aquellos que tenían más dificultades para el control de impulsos y algunos de ellos incluso habían tenido conductas de riesgo en la adolescencia, por ejemplo. Entonces, por eso es importante que los niños desde bien pequeñitos aprendan la cuestión de autocontrol y de buscar y de esperar situaciones de gratificación inmediata. ¿Por qué? Porque esto no solamente se va a reflejar en cosas tan simples como comerse un chocolate en clase, sino en situaciones que posteriormente podemos identificar como riesgosas en la adolescencia. Entonces, ahí porque es importante enseñarles a tener mayor autocontrol. También podemos implementar estrategias en la escuela, como escuela para padres, que ya existen muchísimas, las cuales proponen desarrollar habilidades en el manejo de la conducta de los hijos, por medio sobre todo de la identificación de las necesidades de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Justamente cuando hablamos de las cuestiones del vínculo, tenemos que identificar que las conductas difíciles o las conductas problemáticas, sobre todo entre más pequeños son, siempre están hablando de una necesidad, de algo que los niños no nos están pudiendo transmitir verbalmente. Entonces, es importante que podamos preguntarnos como cuidadores
¿Qué está pasando con ese niño y con esa niña que por alguna razón está teniendo dificultades en el desarrollo como tal, en la convivencia con otros o incluso en la convivencia con nosotros? Las relaciones familiares con padres involucrados, con una comunicación eficiente, también va a ser un factor protector importante. Entonces, involucrarse desde conocer a los amigos, desde involucrarse en la escuela, desde involucrarse en todas estas situaciones, va a mejorar la salud de los niños. Y como ya habíamos visto, los estilos de crianza que fomenten un estilo con autoridad, pero no firme, pero no rígido, con normas sociales claras, razonadas y comunicadas eficientemente, van a tener mejor desarrollo en la salud mental de los pequeños. Y también es importante que desde que ellos puedan comenzar a tomar decisiones simples, se fomente la participación de los hijos en las decisiones que competen a ellos mismos, para que puedan también mejorar para ser mucho más autónomos a lo largo del tiempo. Incluso en situaciones como a dónde ir o qué ponerse, hay que fomentar esta participación. Sabemos que la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales pues van a ir directamente a los estilos de vida saludables también, ¿no? No solamente a las cuestiones que las familias y las escuelas puedan hacer por los niños, sino también a empezar a fomentar desde pequeños los estilos de vida saludables que lleven a realizar ejercicio, a tener una dieta balanceada, a poder tener momentos de relajación, a tener o a mejores hábitos de sueño, relaciones sociales saludables donde puedan obtener cuestiones de reciprocidad y apoyo y pues situaciones de estrés para disminución de estrés como el mindfulness también va a ser súper importante en las niñas, los niños y los pequeños. Un estilo de vida saludable entonces va a significar realizar ejercicio regular, adecuados hábitos de sueño, dietas balanceadas, relaciones sociales y disminución del estrés, que tenemos que ir enseñando desde que van creciendo. ¿Cómo saber? Bueno, cuando alguien tiene un trastorno mental, cuando son pequeños, pues hay que identificarlo. Básicamente va a ser el tiempo y la disfunción que puedan ir teniendo estos pequeños, ¿no? Lo más común en los niños, pues van a ser situaciones conductuales como berrinches constantes, problemas con los padres, problemas de límites y reglas, situaciones del estado de ánimo, irritabilidad constante, ¿no? No va a ser lo mismo sentirnos tristes un día, sentirnos tristes durante mucho tiempo. Va muy similar a lo que vemos con los adultos. Entonces, también hay que siempre preguntar cuando haya situaciones específicas, ¿qué está pasando? Cuando veamos un cambio importante de conducta con los niños, hay que identificar que algo pudiera estar afectando en esos niños y esas niñas y preguntar, siempre preguntar si algo está pasando. Los niños habitualmente experimentan tristeza, preocupaciones y reacciones de conducta que pueden darnos un foco o un dato de alarma que es importante ver. Y como ya hemos visto a lo largo de la presentación, los trastornos mentales más comunes en los niños pues van a ser los trastornos del desarrollo, que ya tuvieron una plática de trastornos del espectro autista, por ejemplo, la discapacidad intelectual, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que justamente antier fue el día del TDA. Entonces, esos van a ser los trastornos del desarrollo que vamos a ver más comúnmente. Los trastornos de conducta, que básicamente son el trastorno oposicionista y desafiante y el trastorno disocial, que no tienen más que situaciones en las que no sigan reglas, no sigan límites, mientan constantemente, situaciones que empiezan irritabilidad persistente en los pequeños, es un dato de alarma, y cuestiones emocionales de tristeza y ansiedad. Hay que tener en cuenta que es normal que a cierta edad, sobre todo en los primeros años, entre los 3 y los 4 años, haya fobias específicas, como temor a la oscuridad, a la bruja, etcétera, ¿no? La misma ansiedad social, la misma ansiedad de separación en los primeros meses y años de vida, pero que estos tienen que ir siendo específicos durante el desarrollo y no tienen que prolongarse. Cuando ya empiezan a generar dificultades, por ejemplo, un niño de 7 años que no puede dormir solito por alguna situación, pues ahí hay que ver qué es lo que está pasando ahí y poder identificar alguna situación específica. Así como las rabietas, los berrinches constantes que no pueden ser controlados y que cada vez se vuelven más grandes, pues también hay que ver qué es lo que puede estar sucediendo. Hay que identificar síntomas emergentes y brindar tratamiento e intervenciones psicosociales breves y apropiadas.
Hay que evaluar y hacer diagnósticos en los trastornos mentales, sobre todo en trastorno por déficit de atención, ansiedad, depresión, y bueno, fomentar medicamentos cuando sea necesario. Y siempre pues brindar referencias cuando haya un problema, sobre todo moderado o grave. Las recomendaciones específicas, pues en los niños, muchos de los trastornos, sobre todo cuando son leves, pues sí son basados en psicoterapia. Y la terapia de diálogo y la terapia de juego va a ser lo más importante. En la terapia eficaz para niños siempre va a incluir el tratamiento con los padres, la participación de los padres, porque recordemos que ahí, o de los cuidadores principales, porque recordemos que ellos son quienes nos van a ayudar a identificar situaciones y también quienes están constantemente con ellos. Entonces no podemos dejarlos a un lado. La capacitación en habilidades y prácticas del hogar y de la escuela también van a ser importantes, y las medidas de progreso que podamos identificar en estas situaciones. Los medicamentos, pues cuando no sean suficiente la terapia, y bueno, la consejería familiar siempre va a ser importante. Es importante darles espacio a los niños para hablar y dialogar en el espacio terapéutico o en la consulta, pero también nunca hay que dejar a un lado a los padres, hasta la adolescencia. A veces incluso en los adultos siempre va a ser bueno tener contacto con familiares de forma importante. Y el apoyo hacia los cuidadores y sesiones individuales también van a ser importantes para ellos. Pero lo más importante de todo es identificar situaciones que pudieran ser factores de riesgo, y fomentar estos factores protectores que hemos ido hablando a lo largo de la presentación, para mejorar justamente las situaciones en las niñas, los niños y los adolescentes. Creo que esta es la última. Así que dejo espacio para preguntas. Muchas gracias, Pau. Vamos a abrir igualmente. Muchas gracias por la presentación. Vamos a abrir el espacio para que podamos, pues igual, conocer alguna, no sé, Jessica, si identificas si ya hay alguna pregunta. No, doctor, por lo pronto solamente hay un comentario. Pero pues, ¿es del doctor Esperanza también? Porque también no, la mano, mira. Es de Marta Elisa Romero García, quien comenta: psicóloga, muchas felicidades. Eso es un gusto oír a expertos, tema muy reconfortable. Y si quieres, vamos a dejar. Ok. Está el doctor Esperanza, que está pidiendo el micro. Adelante, doctor Esperanza. Hola, buenas tardes. Ahí estoy, ¿sí me escucho bien? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Sí, Paulina, muchísimas gracias por el tema, por la información. Mi pregunta es, ¿qué actividades nos podría recomendar, sobre todo para los pequeños que no han estado que no han acudido nunca a la escuela, ¿no? Sobre todo jardín de niños, o que van por primera vez a la primaria sin haber cursado el jardín de niños, cosa que no creo que ya suceda? ¿Qué actividades podría recomendarnos? Hay juegos de roles, juegos de estrategia. Como decía, ¿no? La principal responsabilidad de que no vayan a causar problemas en lo que se adaptan a mí no me gusta llamar nueva normalidad, al regreso a clases, pues les corresponde a los padres el poner límites, el tener el estímulo consecuencia, pero ¿hay algún juego, alguna actividad específica para poder mostrar a los niños a lo que se van a enfrentar, ¿no? Que es a compañeros que están en físico y no en digital? Entonces, es algo que yo creo que tenemos que empezar a pensar. Por ahí hice una propuesta para los administradores, de invitar, o sea, estamos viendo la parte médica, la parte psicológica. Vaya, es gratificante, es fabuloso poderlo escuchar, ¿no? A los especialistas, enfermería, odontólogos, más sin embargo, todo es algo en lo que si no estamos, deberíamos estar inmersos,
y ver qué es lo que piensa también, no sé, un docente, un ingeniero, caray, un comerciante, cuál es la mentalidad que tienen para ese regreso a las actividades cotidianas que vamos a tener una vez que pase la pandemia, ¿no? Perdón, me estoy desviando, pero así, lo principal es, ¿qué actividades nos podría recomendar para que nosotros, porque yo ya no tengo todavía nietos, pero no creo que lleguen ya aún con la pandemia, más sin embargo, ¿qué puedo yo recomendar a los papás de mis pacientes pequeños? ¿Qué actividades podríamos recomendarles para que no caiga de peso y que no vayamos a tratar esos trastornos adaptativos al regreso a clases? Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por el tema, como siempre, refrescante, muy interesantes, y aquí estamos. Saludos a todos. Ya tomé en cuenta su comentario, doctor. La doctora Paulina Vázquez, nada más para recordarles, es doctora, es psiquiatra. Y pues bueno, ya Okay. que les haga el comentario, la pregunta. Gracias, Javier. Pues bueno, va a depender mucho de la edad, ¿no? Sí va a ser importante, sobre todo si en estas nuevas actividades, y si son pequeños y nunca han ido a la escuela y convivido con otros niños, pues va a ser importante como poder identificar estas situaciones. Dependiendo de la edad, van a ser las diferentes actividades que puedan tener ahorita en casa. Cuando son muy pequeños, pues quizás situaciones que tengan que ver como juegos con pueden ser los adultos o los cuidadores, desde juegos de escondidillas, canciones, como empezar a fomentar un poco más lejos de las pantallas y más actividades como pues lo que jugábamos nosotros todavía me tocó cuando éramos niños con los compañeros, ¿no? Canciones específicas, juegos de escondite, con muñecos, por ejemplo, específicos, ¿no? Si tienen vecinos, también podría ser en este momento la posibilidad de fomentar actividades con estos individuos. Los juegos de mesa son súper importantes también para poder ayudar a los niños y fomentar el juego y aprender a perder también un poco en esas situaciones. Así es, menos pantallas y más juegos de mesa, menos pantallas y más juegos de convivencia. Cuando vayan creciendo más, a lo mejor juegos de obstáculos que podemos utilizar, cosas que tengamos en casa, ¿no? Las famosas pues adivinanzas también nos pueden ayudar, juegos donde podamos fomentar la observación en los niños, quizá, ¿no? Yo recuerdo que jugábamos lo que veíamos, ¿no? Creo que así se llama, mira, mira qué veo, ¿no? Y entonces podíamos identificar cosas en casa también. Y pues sí fomentar el compartir actividades con las personas que estén en casa, aunque no sean niños, porque a veces también es cierto que hay niños que no tienen compañeros o hermanos, y entonces eso también puede ser difícil, pero que los adultos podamos volver a jugar con ellos, ¿no? Que también puede ser complejo en ocasiones. Hay papás que no juegan con sus niños por muchas situaciones y circunstancias. Adelante, doctor, ¿no? Mil gracias. Adelante, doctor. Perdón, soy bien metiche, espero que no alcancen a odiarme todavía. Ahorita lo apagamos, doctor, no se preocupe. Gracias. Fíjense que eso es lo que veo. Ronda. A mí me han tocado las dos, ahora sí, me tocó el pasado y me está tocando el futuro, ¿no? Pero vaya, cuando no teníamos pantallas, cuando no teníamos celulares para todo mundo, cosa que no hemos logrado superar, porque con tal de tener al niño quietecito, con tal de tener al niño callado, ahí está el celular y que haga con el celular lo que quiera. Incluso desde, vaya, estoy hablando de niños de qué será, desde que ya tienen prensión en las manos, o sea, desde recién nacidos, ya tienen un celular que se los dejan los papás para que no den guerra.
cosa que antes no sucedía. ¿Cuántas veces, incluso todavía estamos hablando de que unos 20 años, en los que los niños con flores hacían carritos, con flores y ramas, los que llegamos a vivir en una, yo viví en Ixtapan de la Sal, Coatepec Garinas, San Mateo Atenco, y nos salíamos al valle, nos salíamos al río, jugábamos con la naturaleza, jugábamos con nuestras mascotas, cosa que ya no sucede por culpa de las pantallas. Entonces, también yo creo que una de las cosas que tenemos que tomar muy en consideración es, ¿sabes qué? Nada de celulares hasta que no tengas, no sé, creo que es necesario hasta la secundaria y eso lo dudo, porque hemos estado perdiendo incluso, vaya, no sabemos ni leer, mucho menos escribir y menos con los emojis, nos ha quitado esas facultades. Entonces, yo creo que sí tendríamos que poner un límite a los padres, no nada más a los niños, a los padres, para que no les dejemos el celular e interactuar más con los pequeños, porque yo creo que eso es mucho también de lo que nos falta, entre muchas cosas también, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? La interacción que debemos de tener con los niños y no tendrían problemas, y ni siquiera estaríamos pensando en un trastorno adaptativo si lo hacemos como debiera ser, a menos que ya la modernidad me esté comiendo. Mil gracias nuevamente por la atención. Ahora sí. Gracias, doctor. Aquí también tenemos la mano levantada del doctor César Botello. Buenas tardes, doctor. Gusto en saludarlo. Vamos a activarle su micro. ¿Listo? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias, doctora Paulina. Excelente presentación. La verdad es que nos hace reflexionar. Yo atiendo muchos becarios, está a cargo de enseñanza del Estado y de pronto, pues muchos de los chicos que vienen aquí a hacer servicio social, internado y residentes, ¿por qué no decirlo? Creo que no avanzaron en esa etapa de la niñez y de pronto traen al papá, a la mamá y yo trato de hacer un ejercicio con ellos cuando llegan aquí a este escritorio, porque ellos tratan de resolver sus problemas con sus papás y sus papás tratan de resolverles los problemas. Y de pronto es ese ejercicio de hacerlos un poco más seguros, vamos, que ellos busquen esa seguridad que tal vez en el tiempo no se ha podido. Esa es una reflexión, pero también el hecho de los ciclos clínicos, el hecho del temor de los becarios de regresar en este tiempo de pandemia a atender, es algo que está en el tintero. Ahora que el día 27 de agosto muchos tendrán que regresar a clases presenciales, pero bueno, ellos regresarán a sus escuelas. Nosotros que estamos a cargo de los becarios, de los que van a clases, a los hospitales, pues es otro tema, ¿no? Es otro tema de riesgo, vamos, por la pandemia, ¿no? Eso también será muy, muy interesante ver cómo los jóvenes, pues de ellos brota lo que de niños no pudieron tomar como seguridad para estar enfrentando esto que nunca nos imaginamos que pudiera suceder en la vida del humano, ¿no? Que es esta pandemia. Y finalmente, el comentario, concuerdo con el doctor Andrés, hay muchas cosas que nos tocó vivir a nosotros y que los chicos ya hoy no viven. Creo que hoy los padres de familia tenemos que tener más habilidad para ser más ingeniosos con todos los medios tecnológicos que tenemos. Definitivamente no podemos aislarlos de la tecnología. Claro que disfrutar un atardecer y disfrutar y correr en el campo y hacer cosas, jugar a infinidad de cosas que ahorita el doctor Andrés nos hizo volar a cuando éramos niños, que pudimos hacer muchas cosas sin necesidad de una comunicación a través de videoconferencia, a través de un teléfono celular, porque era un lujo tenerlo cuando era uno
un niño, ¿no? Pero hoy las mamás y los papás tuvieron ya un año de pandemia y tuvieron un año de estar en sus casas con sus hijos, ¿no? La mayoría. Nosotros que somos del área de la salud, pues tenemos que trabajar y tenemos que estar al pie del cañón, pero muchas personas tuvieron que estar dentro de una casa conviviendo durante este tiempo. Y ahí sí la pregunta es, ¿usted qué ha visto en este entorno? Porque lo hemos sabido desde los chinos que lo empezaron a publicar, cuando se infectaban, pues se infectaban también los pequeños, pero no solo es hablar del COVID, sino la salud mental de los pequeños que tuvieron que estar conviviendo durante todo este tiempo con sus papás que no tenían en casa todo el tiempo y que ahora tienen, ¿no? Esa es la pregunta. Gracias. Gracias, doctor César. Sí, pues la realidad es que para todos ha sido súper impactante tener que estar 24/7 en un espacio con personas que quizá no habíamos estado tanto tiempo previamente, ¿no? Ya sea pues la familia en general. Actualmente sí se ha visto un incremento, sobre todo en cuestiones de ansiedad y depresión en niños, niñas y adolescentes, pero también, más que se haya incrementado los trastornos, es que muchos de ellos más bien se identificaron también, ¿no? Sobre todo en adultos, hemos identificado que hay personas que a lo mejor padecían algunos trastornos de ansiedad y que ahora llegan a la consulta, pues ya más bien desencadenados o quizá disfuncionando un poco más por esta situación del COVID. En los niños podemos, bueno, yo he visto mucho en la consulta situaciones de ansiedad, sobre todo por temor a la enfermedad, no de ellos, sino de los padres y de los cuidadores principales. Entonces, cuestiones de reacción a estrés también podemos identificar actualmente en niñas, niños y adolescentes. Y bueno, por tanto tiempo, por ejemplo, en los adolescentes de aislamiento empezamos también a identificar síntomas depresivos y cuestiones. Sucedió algo importante, un fenómeno interesante, porque niños que sufrían, por ejemplo, acoso escolar, se adaptaron fácilmente a la escuela en casa, pero ahora, pues la mayoría de los adolescentes extrañan muchísimo la convivencia escolar, ¿no? Y es ahí el impacto para el que muchos de ellos, pues sí quieren volver a las aulas. Sí es importante que podamos identificar situaciones para que los jóvenes y las juventudes y las niñas y los niños aprendan a identificar las emociones que están presentando, que creo que es lo más importante. Muchos pueden tener situaciones de adaptación, pero lo que más vemos en la consulta pues son cuestiones de ansiedad y ahorita cómo está impactando el aislamiento social en ellos, porque para todos es importante y para los niñas, las niños y los jóvenes pues mucho más, ¿no? Es donde logran identificar situaciones que a lo mejor en casa no se pueden desarrollar y que se desarrollan con compañeros y compañeras. Entonces, eso es lo que más estamos viendo actualmente, reacciones a estrés y situaciones de ansiedad y depresión, que sí tienen impacto, sobre todo por el aislamiento social. Y bueno, también en algunos sectores, pues la cuestión de que aumentaron situaciones, por ejemplo, como de violencia o cuestiones de este tipo, que también, pues por la convivencia diaria, puede generar mayor disfunción o las cuestiones de consumo. En los adolescentes no, pero sí quizá en los adultos que puedan estar impactando en casa en alguna situación. No sé si respondí completamente su pregunta. Muchas gracias, doctora Paulina. También ya tenemos comentarios y preguntas en el chat. Gisela hace un comentario, ella comenta, no precisamente la mamá o el papá son las personas más seguras para los niños y los adolescentes. Además, si fomentamos el apego hacia los vínculos, eso podría ser peligroso. No sé si al respecto tenga algún comentario. Sí, muchas gracias, Giselle. Sí, tienes razón con respecto a que no solamente los padres y las madres son las figuras principales o que quizá puedan ser las figuras seguras. Y cuando hablamos de vínculo, es cierto que las personas que desarrollaron las teorías siempre hablaban sobre todo hacia la madre, pero actualmente sabemos que no necesariamente tienen que ser ellos quienes brinden los cuidados principales y que muchas veces, sobre todo en sociedades como la nuestra, no lo son. Entonces, lo importante no es hablar de mamás y papás, sino más bien hablar de cuidadores principales que son los que generan esos vínculos. El vínculo se genera con cualquier persona que nos cuida cuando somos pequeños y que nos brinda los cuidados básicos y los cuidados afectivos que requerimos. A partir de eso, si tenemos cuidadores
buenos cuidadores, sus cuidadores suficientemente buenos, podemos desarrollar todas las otras áreas. Entonces, es cierto que las teorías del vínculo parten de la madre sobre todo, pero ahora no necesariamente nos referimos a ellas cuando hablamos del vínculo. Es cualquier persona que nos cuide y que nos brinde seguridad cuando somos pequeños. Entonces, más bien, también va a tardar un poco en lo que cambiamos el lenguaje, porque pues la mayoría de lo que está escrito desde esta perspectiva, pero sí tenemos que empezar a hablar de cuidadores en general, no solo de mamá o papá. Gracias por tu comentario. Muchas gracias, doctora. También hay una pregunta de Selene Stephanie Martínez. ¿Cómo puedo identificar en mis hijos menores de 10 años un problema de depresión o ansiedad? Ok. Habitualmente lo primero que se identifica en los pequeños son cambios en conducta. Por ejemplo, si tus hijos solían gustar mucho de jugar o de hacer ciertas actividades y de repente empiezan a aislarse, empiezan a evitar jugar ciertas cosas o empiezan a estar muy irritables, muy enojones o muy berrinchudos, eso podría ser un factor o un dato de alarma en los pequeños, ¿no? Cuando la conducta cambia, eso puede ser. También otro, a lo mejor ahorita no lo podemos ver tanto, pero el impacto en el desempeño escolar también es algo importante. Si un niño podía tener muy buen desempeño escolar y de repente empieza a bajar muchísimo de calificaciones, ya no interesarle la escuela, algo puede haber estado pasando. O sea, cuando hay cambios importantes en cómo se estaban comportando, en cómo estaban socializando, en cómo estaban respondiendo a situaciones y algo y da un giro, ahí podemos pensar que algo está pasando y hay que identificar situaciones. Los niños son muy reactivos a cuestiones que pasan en el hogar, entonces a veces también podemos identificar eso. Muchas gracias, doctora. También tenemos una pregunta de Pao. Ella dice, hola, soy fisioterapeuta y a veces trabajo con niños. Es muy común el que se cierren totalmente al desapego familiar y es cuando viene el berrinche. ¿Cuál podría ser la manera de brindarle calma y seguridad al infante o cuál sería la manera correcta de acercamiento? Ok. A ver, dice. Quizá habría que esperar a que el berrinche pase. Antes hablábamos del tiempo fuera en los niños, pero también hay que hablar un poco del tiempo fuera en los adultos para también empezar nosotros a identificar, ¿no? O sea, que disminuya la angustia de lo que está sucediendo en ese momento y entonces poder posteriormente hablar de lo que está sucediendo, ¿no? Para poder brindarle la calma al pequeño. A veces solamente depende de cómo esté reaccionando ante situaciones específicas. O sea, si está como con un berrinche en el que nada más hay que identificar que no se esté lastimando o que no esté generando daño a alguna otra persona y permitirle que se regule en el momento y después poder hablar al respecto. Y si más bien algo que nosotros pudimos, o sea, por ejemplo, evitar los gritos en una situación específica, porque entonces si tú gritas, el niño grita más fuerte y así viceversa. Entonces tenemos que mantener la calma como adultos y esto va a poder hacer que el niño también tenga mayor calma y después poder acercarnos e identificar lo que sucedió en el entorno específico. Sí, era esa la pregunta, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, era con relación a cómo hacerle cuando el niño tiene berrinche, sobre todo en consulta. Otra pregunta de Adeline es, tengo un niño de 7 años que cuida a sus hermanos con mucha responsabilidad, como si fuera su madre. Considero que exagera porque está pendiente de ellos, de que coman, que no se caigan, que no lloren, etcétera. ¿Qué nos sugiere al respecto? Okay. Hay que identificar qué sucede. A lo mejor se está transfiriendo un poco lo que ella ve en casa. Esa puede ser una, ¿no? Como que sea que algo está generando que ella se sienta responsable de los pequeños. Es importante que como adultos pues no se le dé esa responsabilidad y que más bien se pueda fomentar a que quien esté a cargo de esto sea mamá, papá o el cuidador, ¿no? Y entonces un poco hacerle ver que no tiene por qué preocuparse por esa situación, que hay un adulto que se preocupa por eso y que más bien hay que ver qué es lo que le está generando angustia.
porque a veces en el rol de hermano mayor sobre todo, sí podemos caer en el error de responsabilizar al niño ante los cuidados. Entonces, mientras que el niño sepa que hay un adulto que se encarga de eso, puede hacer que disminuya un poco la ansiedad. Y platicar qué es lo que la lleva a tener estas situaciones, no sé si se preocupa por ellos o está tomando un rol como de mayor autoridad por alguna situación. Entonces, habría que evaluar con la niña, con el niño, perdón, qué es lo que lo lleva a actuar así con los hermanos. O sea, preguntarle. Muy bien, doctora. También otra pregunta que incluso fue repetida en el chat tiene que ver con lo que ya se comentó del regreso a clases, y en ese sentido Laura y Luis Antonio comentan que en el lugar de trabajo hay una de las enfermeras que tiene miedo de mandar a su hijo a la escuela, pero ellos desde su punto de vista consideran que los papás deben darles el beneficio de la duda a los pequeños, porque consideran que si a los niños ven a los padres con miedo, inseguridad, pues que ellos no van a querer regresar a la escuela y solo estudiar a través de la tecnología. Okay. Es cierto que los niños sí llegan a identificar la angustia que presentan los papás. Entonces, mucho de lo que tenemos que hacer es, bueno, nosotros como adultos poder identificar que sí podemos controlar y que no, y ver las medidas de cuidado que se estén generando en la escuela. Muchos dicen que tenemos que aprender más bien ya a vivir con el virus en general, ¿no? Pero sí hay que tener cuidados específicos dependiendo del semáforo en el que estemos, los lugares a los que estemos yendo, etcétera, ¿no? Entonces, un poco también es trabajar como adultos con nuestra propia angustia y poder identificar qué es eso que sí podemos manejar y controlar en la nueva normalidad, ¿no? O sea, en el nuevo regreso al ambiente, al trabajo y a la escuela. Y a partir de ahí, que entonces se pueda tener esta seguridad de enviar a los niños a clase. Porque pues al fin de cuentas sí tenemos que empezar a identificar que la angustia que nosotros tenemos sí la transmitimos a los pequeños, y eso puede ser algo que lleve o que genere mucha angustia para ellos estar en la escuela. Entonces sí hay que empezar a trabajar por la angustia que nosotros como adultos tenemos, y a partir de ahí pues poder ver cómo manejar mejor el regreso. Sí, también sobre este tema, la licenciada Fabiola Esperanza comenta, en esta pandemia algo que ayudó mucho fue dar clases utilizando las plataformas, y además, recursos adicionales, pues fue hacerlas interactivas, lúdicas y tomando en cuenta sus emociones. Y finalmente también el comentario de Lucero Tomás, que nos dice que nadie estábamos preparados para la etapa que estamos pasando, todo cambia, representa reacciones diferentes y a veces no somos capaces de canalizar positivamente los cambios. Ay, no entendí la pregunta, perdón. No, más bien es comentario, es el último comentario de Lucero Tomás con relación a esto último que se decía del regreso a clases y de que pues al final la pandemia ha generado cambios para todos y que no estábamos preparados. Sí, así es, totalmente. Pues por lo pronto ya no tenemos más preguntas y comentarios. Igual, muchas gracias a todos. Siempre va a ser como muy importante pues que tengamos la oportunidad de seguir dialogando de diferentes puntos, de diferentes cosas. Igual creo que valdría mucho la pena, como mencionaba, nosotros somos un equipo de trabajo interdisciplinario, digo, nosotros los que trabajamos en todo el sistema de salud mental, creo que dentro de los esfuerzos que hemos hecho en salud, uno de los puntos más importantes es la interdisciplinariedad. Entonces, creo que vale la pena que hagamos igualmente, quizás también, que tanto ha cambiado la vida de algunos de nuestros compañeros de interdisciplinariedad cuando empezaron a hablar también de salud mental, porque también me gustaría un poquito de ver, no nada más cómo lo han vivido, sino qué tanto hablar de salud mental les ha ayudado a vivirlo de manera distinta, porque ya no es una vista propiamente de nosotros, sino es vista de alguien que trabaja en salud mental, pero que, bueno, a lo mejor que conoce o que sabe todos estos puntos. Y también creo que valdría mucho la pena que tomáramos
un par de espacios para retomar esto que comentaba el doctor Esperanza. No, probablemente, no sé, o sea, pueda ser como una situación más de diálogo y pues bueno, lo iré contemplando. No sé, Pau, si quieras dar algún mensaje final. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que pues como mensaje final tenemos que aprender también nosotros como adultos a hablar de nuestras emociones, de nuestras dificultades y recordar que cuando estamos con niños lo más importante es que los adultos estemos, entre mejor salud mental tengamos los adultos, mejor salud mental tendrán las niñas, las niñas y los adolescentes que están a nuestro cargo. Entonces, empecemos por ahí y eso va a ayudarles a ellos para también estar mucho mejor. Y pues muchas gracias a todos por su tiempo y por su escucha. Muchas gracias.